Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en esta edición de nuestro tiempo con Dios. La mejor cosa que podemos hacer en el recorrido diario de nuestra vida, ¿sabes? Es detenernos un momento, tomar un tiempo para leer la palabra del Señor, escuchar y ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, aplicarlo a nuestra vida y ser transformados. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios nos ama y quiere darnos un día muy pero muy especial. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por suscribirse a nuestro canal y muchas gracias por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en Efesios capítulo número 5, partiendo del versículo número 15 hasta el versículo número 21. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Vive sabiamente. Vive sabiamente. Querido hermano, querida hermana, querido amigo y amiga, la mejor cosa que podemos hacer al vivir en esta tierra, en estos días tan complicados, es aprender a vivir sabiamente, tomando muy en cuenta el consejo sabio de la palabra de nuestro Dios y disponiendo nuestra vida para poder entonces vivir de esa manera. Y creo que el apóstol Pablo, en esta hermosa escritura del día de hoy, precisamente nos habla de este tipo de vida, una vida que tiene que ver con la sabiduría de Dios. Y creo que hay por lo menos 3 recomendaciones que yo quiero compartir contigo con mucho cariño y con mucho respeto. La primera de ellas es la siguiente: vamos a vivir sabiamente, número 1, haciéndolo con diligencia, haciéndolo con diligencia. En otras palabras, de una manera enfocada. Sabes, la palabra diligencia nos habla de 2 cosas, nos habla de precisión y nos habla de exactitud. Cuando nosotros entendemos que podemos vivir esta vida de una manera diligente o bien de una manera completamente descontrolada, al final de cuentas la elección es nuestra. Pero el apóstol Pablo nos dice, vamos a vivir, miren, dice el versículo número 15, miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En este versículo número 15, el apóstol Pablo nos hace la recomendación de que vivamos diligentemente. Y sabes, en la versión Dios habla hoy dice también lo siguiente: por tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Y sabes, esta traducción, la Dios habla hoy, me dice algo muy interesante. Cuando vamos a vivir con diligencia, lo que dice aquí es que vamos a cuidar nuestro comportamiento, es decir, la manera en cómo nos comportamos. Esto incluye la manera en cómo hablamos, esto incluye las acciones que tomamos, esto incluye nuestras actitudes y tantas cosas que de alguna manera arropan nuestro diario vivir. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder vivir sabiamente? Bueno, vamos a entender que tenemos que tomar decisiones sabias. En medio de la bruma de la vida, vamos a tomar esta precisión y esta exactitud de vida para poder elegir lo correcto. Recuerda que sabiduría tiene que ver con aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo, pero la sabiduría elige lo bueno y esto nos permite a nosotros avanzar en cada momento de la vida. Hay una segunda enseñanza que logramos observar a partir del versículo número 16 y le he puesto así: recuerda que la vida es corta y a veces muy complicada. Vamos a tomar esto en memoria. A veces la vida se complica, pero recordemos algo: la vida es muy corta. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo en el versículo número 16? Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y entonces el apóstol Pablo dice, vamos a aprovechar bien el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque los días son malos. La versión Dios habla hoy dice de la siguiente manera: aprovechen bien este momento decisivo porque los días son malos. Me tomé el atrevimiento de revisar cómo dice este versículo en la versión traducción viviente y me gustó mucho. Dice así: saquen el mayor provecho de cada oportunidad porque los días son malos. Y me gustó esta palabra oportunidad, porque el apóstol Pablo aquí dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Y sabes, la palabra oportunidad significa precisamente eso: ir hacia el puerto.
oportunidad, oportuno, de ahí viene la palabra, alguien que se dirige hacia el puerto y precisamente habla o tiene la idea, la palabra oportunidad de una nave, un barco, una embarcación que está en la deriva del mar y de repente aprovecha el viento a favor y la corriente del agua a favor para acercarse hacia la orilla. Eso es una oportunidad. Sabes, nosotros como cristianos deberíamos aprovechar cada momento de nuestra vida, cada día que Dios nos da para poder vivir una vida a plenitud, entendiendo que vivimos tiempos muy peligrosos. Querido hermano y querida hermana, aprovecha el tiempo para bendecir la vida de tu esposo, de tu esposa. Aprovecha cada oportunidad para invertir en la vida de tus hijos, para que tú puedas de alguna manera cultivar su corazón y no los pierdas, para que podamos guiarlos, para que podamos en cada momento disfrutar a plenitud de esta hermosa vida que Dios nos da. Y recuerda, la vida es corta y se nos va muy rápido. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Recordar esto y vivir a plenitud de una manera muy sabia. Pero también hay una tercera y última enseñanza que queremos compartir contigo en esta oportunidad. Número 3, para vivir sabiamente, número 3, sigue la ruta establecida por Dios. Vamos a seguir la ruta. Hay un camino, hay una senda abierta que Dios nos pone y nos permite seguir a través de su palabra. Fíjate cómo dice el versículo número 17. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos está recomendando de que no actuemos de una manera tonta, sino que de alguna manera procuremos entender cuál es la voluntad de Dios. Y te recuerdo algo, en la Biblia, en la palabra del Señor, Dios nos ha puesto el manual para la vida. En ella, en la palabra de nuestro Dios, nosotros podemos encontrar las respuestas, las guianzas, los principios para seguir la ruta correcta. Y creo que a continuación, en el versículo número 18 en adelante, el apóstol Pablo nos da algunas recomendaciones para poder seguir la voluntad de Dios. Número uno. Vamos a llenarnos del Espíritu Santo. Dice el versículo número 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Para poder vivir en la voluntad de Dios, no hay mejor cosa que estar siempre bajo la cobertura de nuestro Dios. Y la llenura del Espíritu Santo nos permite a nosotros percibir el aroma de la presencia de Dios y entonces vamos a ir caminando firmes en su voluntad. Pero también una manera de poder nosotros seguir la voluntad de Dios, según el apóstol Pablo en el versículo número 20, es vivir una vida de agradecimiento, vivir agradecidos por cada momento de la vida, por lo que Dios nos ha dado, por las bendiciones que tenemos, por tantas cosas. Fíjate cómo dice el versículo número 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros. Vamos a dar gracias a Dios por su bondad. Vamos a dar gracias por las cosas que nos ha dado, por la familia, por el matrimonio, por nuestra vida. Una vida agradecida es una vida que está en la voluntad del Señor. Como el versículo número 19 decía también, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una vida que viva en la voluntad del Señor destila por todos lados la alegría de la vida, con estos salmos, con estos cánticos espirituales, entendiendo que Dios es fiel y que Él es bueno. También una vida que sigue la ruta del Señor sencillamente aprende a vivir con ese temor reverente delante de nuestro Dios. Dice el versículo número 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Querido hermano, querida hermana, la mejor cosa que podemos hacer es tener ese temor reverente delante de nuestro Dios. ¿Para qué? Para poder vivir sabiamente. 3 cosas que aprendimos el día de hoy entonces. Número 1, vamos a vivir diligentemente. Número 2, recordemos que nuestra vida es corta y a veces se nos puede complicar. Y número 3, vamos a seguir la ruta de la voluntad de nuestro Dios. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.